Vamos a empezar con esta serie, Los cristianos también sufren. Y en medio de todo lo que estamos atravesando como cristianos, como iglesia, como país y como planeta propiamente, pueden surgir 4 preguntas en nuestras vidas. Una de ellas, que es la que vamos a tocar hoy, ¿qué he hecho para poder tener que pasar por todo esto? La pregunta del próximo domingo, que es ¿cómo puedo superar toda esta situación que estoy atravesando? La tercera, ¿por qué me vienen todas estas situaciones? Y la cuarta, ¿para qué? Salmo 73, voy a dar lectura, les pido que me sigan. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El pasaje que hemos dado lectura es escrito por Asaf, que era propiamente un levita encargado del templo. Fue alguien que el libro de Crónicas nos presenta como encargado de la alabanza, uno de los encargados de la alabanza, un ministro, podríamos decir, de alabanza en nuestra época. Y es interesante notar lo maravilloso de este salmo porque es una mezcla de lo que como seres humanos experimentamos cuando estamos atravesando diferentes situaciones. Hay momentos en los cuales el salmista presenta su impotencia, en algunos casos hasta parece que está reclamando a Dios por todo lo que está pasando. Llega a decir también en este salmo, en vano he limpiado mis manos, me he mantenido íntegro, puro, cuando veo tanta injusticia, maldad en el mundo. Y es precisamente en esta pregunta que vamos a meditar en esta oportunidad. ¿Qué hice para tener que pasar por todo esto? Y lo triste es que, como siempre, hoy, en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta crisis social y económica, muchos cristianos están atravesando problemas peores que incrédulos. Y viene esta pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer todo esto? Quiero leer dos
pensamiento de dos poetas de nuestra época, uno de 1898 y otro de 1869, propiamente el siglo pasado. En la balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde, dice, porque aquel que vive más de una vida debe morir más de una muerte. Y León Tolstoy dice, cuando se trata de ver morir a un ser amado, uno siente, al margen del terror que causa el espectáculo de la destrucción, algo así como un desgarramiento interior. Esta herida del alma mata o se cicatriza como una herida ordinaria, pero permanece siempre sensible y supura al menor contacto afectivo. Y en estas dos líneas de pensamiento de autores diferentes, podemos evidenciar cómo el fatalismo, el hecho de no encontrar ya futuro para nuestra existencia, el hecho de ahogarnos en nuestras propias dificultades y cargas, es algo que a lo largo de toda la historia ha estado presente. El salmista Asaf lo está manifestando en este salmo que acabamos de leer, y es uno de los principales problemas que tenemos como cristianos. La pregunta en esta mañana no es tanto qué hice para que me venga todo esto, sino detrás de esta pregunta de qué hice está la duda del cristiano. Y en momentos de tanta dificultad, como podemos ver en esta ilustración, más bien deberíamos preguntarnos por qué dudamos en los momentos de prueba. ¿Por qué mi fe, que parecía firme hasta cierto momento, de pronto está tambaleando? De pronto como que siento ganas de dejar todo lo que estoy haciendo, de lanzar la toalla, como se dice, de dar por terminado mi batalla. Y Asaf se ve en esta situación, y algo que Asaf nos muestra a lo largo de todo este Salmo 73 es esta pregunta. ¿Por qué he dudado de ese Dios tan amoroso, de ese Dios del cual ha hecho grandes cosas en mi vida, grandes acciones, grandes milagros hemos podido ver quizás en algún momento dentro de nuestras pruebas? Y esta pregunta, en la medida en que la respondamos, vamos a poder mantenernos firmes, que es la meta de toda prueba, como nos dice la palabra en el Nuevo Testamento. Toda prueba tiene como meta acercarnos a Dios, aumentar nuestra fe, depender totalmente de Él. Y vamos a ver dos aspectos importantes en todo el Salmo 73. Vamos a ver el aspecto general en esta mañana. Y a partir del próximo domingo vamos a desglosar el Salmo. Hoy podemos ver dos partes grandes en la primera mitad del libro de Salmos. Y recordemos, el salmista Asaf está frustrado, está hablando de todo lo que le ha pasado y dice que está triste por todo esto. Luego de un poquito más de la mitad del Salmo, él comienza a decir, pero ahora que entré a la casa de Dios he visto todo esto. Entonces podemos dividir este Salmo en dos partes grandes. La primera parte que habla de cuando el salmista está concentrado más en su situación. Y es lo que veremos, que perdemos nuestra fe, perdemos nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, porque nos enfocamos en la situación. Tenemos el principio que creemos en un Dios de santidad y amor. Pero cuando miramos el mundo, a ese Dios de amor y de santidad es como que no podemos encontrarlo. Porque al igual que Asaf, es difícil dejar de ver en el mundo el dolor de los que temen a Dios, por un lado. Gente inocente que ha muerto por la pandemia, gente inocente que está en la cárcel pagando culpas que no son de él, pagando injusticia. Vemos el hambre de las personas necesitadas. Vemos personas o políticos que cada vez se alejan más de los principios de Dios y que buscan su propio bienestar. Vemos a personas que día tras día se empecinan más en ofender a Dios y en hacer cosas contrarias. Mientras tanto, aquellos que temen a Dios, aquellos que se acercan más a Dios, y creo que nos pasa a todos, cuando más cerca quiero estar con Dios, más problemas, más dificultades llegan a mi vida, más dolor. Hay una gran cantidad de pastores, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, que han perdido la vida, de hermanos que han sido fieles al Señor, que han
han dejado este mundo. Familias enteras que están sufriendo la escasez o la inseguridad, la inestabilidad económica. Y la pregunta es, ¿por qué si esta persona ama a Dios y este Dios es un Dios de amor, por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite dolor? Quizás hoy te estás preguntando por qué Dios permite que pase toda esta situación en mi vida. Y lo segundo que Asaf miraba y que nosotros podemos evidenciar a la luz de este salmo y en nuestra sociedad es la prosperidad de los malvados. Es más, parece que mientras más malo seas, mejor te va a ir en la vida. Y esto lo podemos ver porque la corrupción, la maldad, la injusticia está afuera, en las calles. La bondad, los principios están encarcelados. El malo prospera. Y es como que mientras más explotes a los demás, más insensible seas, más individualista, que es lo que nos plantea esta época, te irá mejor. A tal grado que no respetamos ni familia. No nos tocamos el corazón al dañar a familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos. Los malvados prosperan en la vida mientras que los que temen a Dios están sufriendo. Dentro de todo esto, tenemos dos opciones: o mirar a Dios y enfocarnos en su plan y en sus atributos de santidad y amor, de que tenemos un Dios que nos ama y que premia la santidad, aunque el mundo nos muestre que Dios como que no está valorando nuestra santidad porque permite todo esto. La verdad, hermanos, que cuando miramos el mundo o la sociedad, el caos en el que vivimos hoy, el espectáculo de injusticia en el mundo, es una gran escuela para la incredulidad y genera más incrédulos que todos los libros de ateos que puedan existir. Basta con que una persona aparte su mirada de Dios y se centre en lo que son las situaciones que está atravesando, y es una invitación abierta para dejar de creer en Dios. No hablamos aquí de perder o no la salvación. Hablamos de que estoy mirando a Dios con fe, con confianza, de que todo está en sus manos, o estoy hablando de dejar de mirar mi situación, mirar mi problema tan profundo quizás o tan grave que estoy atravesando, y dejar de contemplar, dejar de confiar en Dios. Y el ser humano es así, es propenso. Cuando se enfoca en la situación, es un boleto abierto para poder dejar de creer en ese Dios que ha demostrado en la historia y en nuestras propias vidas que es un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos ha sacado antes ya de problemas quizás a veces más difíciles. Miremos al año 1900, en esta década cuando llegó la peste bubónica y cobró más cantidad de vidas de lo que hoy está cobrando esta pandemia. Las economías que se cayeron y el mundo poco a poco se fue levantando nuevamente. Pero si nos echamos a decir, tal y como decía Asaf en esa parte primera del Salmo 73, en vano he hecho esto, en vano soy cristiano, en vano he sido diácono, en vano soy pastor, perdemos el rumbo de nuestra vida como cristianos, perdemos nuestra esencia. Y en segundo lugar, perdemos nuestra fe porque permitimos que el mundo nos condicione. Vivimos tan empecinados en buscar la aprobación del mundo, al estilo de una red social, ¿no? El famoso like. Queremos que el mundo nos haga así, nos dé el visto bueno. No soportamos que el mundo nos diga estás mal. Y esto lleva a que nos acomodemos a grandes corrientes que muchas veces son ajenas y contrarias a la palabra de Dios, contrarias al principio mismo y a la esencia de nuestro Dios. Creemos en un Dios sabio y poderoso, pero cuando oramos y no recibimos aquello que esperamos, no nos conformamos.
Y el problema aquí no es tanto el que soy cristiano y pobre, porque seamos sinceros, si tuviéramos dinero, quisiéramos más. Estaríamos orando por más dinero. Y si Dios nos diera ese dinero, volveríamos a pedir más y más, porque esa es la naturaleza del ser humano. No nos conformamos con lo que tenemos. Aquel que tiene el cabello rizado, lo quiere lacio. Aquel que tiene el cabello lacio, lo quiere rizado. Y en esta situación que contempla Asaf, al mirar a las personas de afuera, al mirar a David, en este caso, y a los justos, le es difícil continuar con su vida porque está en un mundo fatalista. Hermanos, cualquier persona no cristiana a la que consultemos, pidamos ayuda o un consejo, nos vendrá con una terminología fatalista. El fatalista no ve más allá de esta época. Y hay muchos cristianos que han perdido esa esperanza de la vida futura. Hemos vuelto a lo que Pablo condenó de los corintios cuando decía comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese pensamiento está tan fuerte hoy en día que no importa lo que venga en la eternidad, sino el cómo viva, lo que tenga, lo que logre acomodar, lo que logre acaparar en esta época. Este mundo fatalista me ha llevado incluso a ir a un extremo en la vida cristiana. Es decir, bueno, el cristiano siempre debe sufrir, el cristiano siempre debe pasar penurias, el cristiano está en un mundo ajeno, de que hay sufrimiento, de que estamos en el campo enemigo, es verdad, pero también tenemos un Dios de esperanza que nos da la victoria en el futuro, es cierto, en la eternidad, pero también que puede ayudarnos a salir de las diferentes situaciones. Por otro lado, el extremo de que el mundo nos condiciona y nos dice, tú eres cristiano, te va a ir mejor, te va a ir bien, te tiene que ir bien, que es el otro extremo que también está errado. Debo centrarme en lo que me dice la palabra, que tengo un Dios que me da esperanza, pero que no está obligado a darme todo lo que yo le pida. Y esto me conecta con lo segundo. Para Asaf le era difícil continuar porque Dios no escuchaba sus oraciones. ¿Cuántas veces has orado pidiendo algo a Dios? ¿Y cuántas oraciones de las que has hecho no han sido respondidas hasta ahora? Cristianos que oran, hijos que oran por padres y que están años orando. Padres que oran por sus hijos. Como que parece que Dios no está escuchando estas oraciones. ¿Cuántos estamos orando por paz para nuestro país? ¿Cuántos estamos orando para que esta pandemia y toda esta situación se desaparezca de una vez por todas? Sin embargo, como que Dios no está allí. ¿Dónde está el poder de Dios? Es lo que muchos se cuestionan hoy en día. Pero nos olvidamos que Dios no solamente responde sí, también Él responde a veces no y a veces responde espera. Asaf tuvo que aprender a diferenciar de que a pesar de que Dios no responda como él esperaba, la vida continúa y Dios continúa fiel al lado de sus hijos. El fatalismo es lo que el mundo enseña cada hora, hermanos, en la televisión, en los libros, en el colegio. La antigüedad fue fatalista, como vemos en el caso de Asaf. También lo son nuestros principales pensadores de hoy. Muchos niegan la vida después de esta vida presente. Y si nosotros permitimos que este mundo fatalista nos condicione, vamos a sufrir. Perderemos la esencia del gozo, que es aquello que nos conecta con Dios. Y aquello que la palabra dice, jamás no podrá ser quitado. Por voluntad propia nosotros renunciamos. Y no por nada, en el Nuevo Testamento Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, le dice, no se conformen, no se amolden a este mundo,
Cambien su manera de pensar. Renueven sus pensamientos para que así comprueben la buena voluntad de Dios. En vez de preguntarme en qué he fallado, qué he hecho para que Dios permita todo esto, debemos preguntarnos o hacernos la pregunta correcta. ¿Qué va a sacar Dios de toda esta situación? ¿Cómo terminaré cuando pase todo esto? Muchos, la verdad es que muchos en estos días han orado más, hemos orado más que todos estos años de cristianos que hemos llevado. Hemos aprendido a confiar en Dios y a vivir quizás a veces sin un sueldo fijo, sin un ingreso garantizado. Y hemos aprendido a dar gracias a Dios. Hemos sido más agradecidos que cuando había abundancia. Ese es el Dios al que servimos. De manera de conclusión, el hecho de tener un Dios de santidad, de amor, de sabiduría y poder, no significa que viviremos sin problemas. Más bien quiere decir que en la medida que dejemos de enfocarnos en las situaciones y de permitir que el mundo nos condicione, disiparemos, quitaremos toda duda que atente contra nuestra fidelidad al Señor. 3 preguntas para esta mañana. ¿Qué determina tu estado de ánimo o desánimo en los momentos de prueba? ¿Hasta qué punto tienes una idea equivocada de Dios? Un Dios que se deleita en el sufrimiento, un Dios como el genio de la lámpara que le pides y todo te da. La tercera, ¿estás dispuesto a acercarte de manera correcta a ese Dios que cuida de ti? A ese pastor que nos presenta los salmos, a ese que morar en su abrigo nos ayuda a cuidarnos, a protegernos. A ese Dios que si tú estás andando mal, te va a disciplinar en algunos momentos porque te ama. Y el pensamiento, para finalizar en esta mañana, el cristiano que se forma una figura de Dios totalmente diferente de su naturaleza, corre el peligro de frustrarse, enfriarse y extraviarse. Dios quiera que podamos encontrar ese rumbo, que no nos condicionemos ni a las situaciones ni al mundo que nos rodea. Quiero invitarles que podamos orar, hermanos, en esta mañana. Padre amado y eterno, agradecido estamos en este momento por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque a la luz de tu palabra entendemos lo difícil que es permanecer firmes. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que atravesamos, sabemos y confiamos de que tú estás en control de nuestras vidas. Padre Santo, pedimos siempre tus cuidados, tus bendiciones. Pedimos que en todo momento, Señor, puedas tú tomar y guiar nuestras vidas. Colocamos nuestros pasos en tus manos. Reconocemos que a veces quitamos la mirada de ti y al igual que Asaf, nos desanimamos, nos dañamos a nosotros mismos. Padre, aunque es difícil, queremos pedirte tu ayuda para poder agradecerte aún por estas situaciones tan difíciles que estamos atravesando. Porque sabemos que hay un propósito. Sabemos de que tú estás en control. Sabemos de que tú nos amas aún cuando permites que atravesemos estas cosas. Y solo tú tienes el poder, solo tú tienes la autoridad y solo tú conoces cuándo terminará todo esto. Clamamos para que tú nos ayudes, tú nos preserves, Señor, en medio de todas estas situaciones. Y como es nuestro deseo, que tú nos saques, Señor, cuanto antes de todo esto. Pedimos por nuestro país, por toda la inestabilidad que hay, por todos los intereses que hay de por medio, por toda la injusticia, por toda la corrupción, Señor. Clamamos para que tú puedas obrar y que tu justicia, tu luz pueda iluminarnos a todos, Padre. Dejamos todo en tus manos siempre para darte la honra y la gloria, orando agradecidos en el nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén.